Bueno, todos ustedes saben, Aristóteles decía que para desatar un nudo había que saber cómo está hecho, y todos también sabemos la importancia que tiene la depresión, digamos, en nuestras vidas, en nuestra práctica clínica, e implica, digamos, un alto nivel de consultas, tanto médicas como psiquiátricas, y sobre todo la alta prevalencia, el gran sufrimiento que provoca, los costos importantes en discapacidad económica y complicaciones médicas. Es un cuadro que todo el tiempo, digamos, nos desafía a poder aproximarnos siempre con nuevas formas. Todos sabemos que las tasas de prevalencia del episodio depresivo mayor van entre el 10 al 16% en el mundo. El 20 a 30% de los pacientes de atención primaria presentan síntomas depresivos, y desde ese punto de vista es una enfermedad que tiene factores genéticos y epigenéticos, complejos estresores biopsicosociales, gatillantes y estresores agudos, y desde ese punto de vista bien sabemos que es un cuadro, digamos, multifactorial. No hay presentación en psiquiatría que no se precie, digamos, que incluya los criterios del DSM. Desde ese punto de vista, solamente un breve recuerdo: todos sabemos que el episodio lo constituye estos dos síntomas nucleares, que el estado de ánimo deprimido y la anedonia, que es la incapacidad para sentir placer o goce, su disminución, acompañado de una serie de otros síntomas que tienen que ver con ritmos cronobiológicos, cogniciones, etc. Por otro lado, el DSM-5 ha tenido varias innovaciones que ya más adelante se las voy a detallar, y desde ese punto de vista no olvidar siempre que el deterioro sea significativo, que esto no se dé a una sustancia o causa médica conocida, y que esto no esté en el contexto de otro trastorno psicótico o en la línea delirante, como la esquizofrenia. El DSM-5 ha incurrido, digamos, en unas novedades que son los especificadores, que ahí pueden ustedes apreciarlos con ansiedad, de características mixtas, que es lejos el más interesante para poder analizar las características acerca de si tiene un episodio único o es recurrente, el grado de severidad del episodio, si hay o no psicosis, presencia de catatonía o en el momento en que se da. Todos conocemos la melancolía o el patrón depresivo melancólico, que es el enlentecimiento psicomotor, la anorexia, un empeoramiento matinal, altos montos de culpa, el despertar precoz y despertares nocturnos con angustia, y la recurrencialidad del cuadro. Todos bien conocen que este cuadro hoy en día, más que incluso antidepresivos, pareciera ser que cuando es recurrente responde muy bien al litio, lo cual ya generalmente genera desafíos para el clínico. La depresión reactiva fue excluida en el DSM-5, digamos, puesto que en el fondo se establecen, digamos, elementos de duelo, de adaptación en términos de eso, y ojo que en muchas ocasiones siempre nosotros veíamos que la depresión reactiva siempre lo correlacionábamos con una relación cronológica y temática concordante. Esto se ha visto en los estudios a largo plazo, que en el fondo la reactividad pareciera ser que es simplemente el gatillante, y cuando existe presencia de anedonia y de criterios propiamente tales, estamos hablando de una enfermedad anímica. Otro patrón del episodio depresivo eran los síntomas atípicos. El DSM-4 en el 94 lo recogía: el aumento significativo del peso, del apetito, la hipersomnia, el abatimiento, el patrón de larga duración de sensibilidad de rechazo interpersonal con gran grado de anergia. Este cuadro generalmente antes se asociaba a cuadros bipolares, y hoy en día precisamente pareciera ser que incluso podría corresponder a otro tipo de situación. La importancia, por otro lado, digamos, de este impacto, digamos, de cuántos pacientes acuden con un episodio depresivo mayor en la atención primaria es altísima. Menos de la mitad de los pacientes con depresiones detectados en APS, y menos del 20% continúan más de 4 meses. Y desde ese punto de vista concentra más del 40% de las licencias médicas. Más de la mitad de los pacientes tienden a tener una recurrencialidad, un nuevo episodio, y desde ese punto de vista mayor cantidad de recurrencia y mayor cantidad de menor tiempo de tratamiento, los pacientes tienden a tener mayores números de episodios, lo cual por supuesto agrava la enfermedad.
Por otra parte, la duración del episodio depresivo es fundamental para la recuperación. Cuando un episodio ha durado más de 5 años, el porcentaje de pacientes que logra recuperarse es del orden del 1%. Desde ese punto de vista, poder llegar a un manejo temprano de esta patología y un diagnóstico correcto es fundamental. Por otro lado, no establecer el tratamiento correcto genera una cantidad de recaídas bastante importante. La aparición de síntomas residuales, digamos, genera una tasa de recurrencialidad del orden del 76% al cabo de los meses. Este es un estudio de Peikel que hace un seguimiento muy interesante y desde ese punto de vista, diagnosticar tarde y tratar tarde es algo que agrava el cuadro. Los pacientes, por otro lado, tienen una alta tasa de deterioro funcional y desde ese punto de vista, el 87% de los pacientes tienen alteraciones de orden de moderado muy severo, lo cual discapacita y explica nuestras altas tasas de discapacidad en términos de eso. El trastorno depresivo mayor, en el fondo, ha pasado, digamos, de las visiones que teníamos anteriores, que podemos ver en la columna izquierda, a, en el fondo, entenderlo ahora como una interacción biológica relacionada con el ambiente y con distintos grupos de factores, que en el fondo hay una muy importante evidencia de patología celular y genética asociada a esto, y por otra parte se necesita un tratamiento pronto para que pueda aliviarse. Pero nuestra pregunta, y en el fondo todo esto se los decía a modo de introducción, es que frente a un paciente con un episodio mayor, ¿cómo deberíamos proceder desde ese punto de vista? Dicho esto, digamos, es importantísimo en el fondo recoger la historia clínica. Es muy interesante que podamos reconocer la fenomenología del episodio actual y la comorbilidad para poder tener un correcto manejo. Poder, ojalá, hacer una carta de vida, digamos, buscar los antecedentes familiares y, por supuesto, un paso que no debemos olvidar, que es precisamente poder detectar, digamos, si esto es de causa orgánica o no. En la historia clínica todos sabemos lo que ya les mencionaba. Este es el grupo de síntomas. El núcleo central es la anedonia. Tenemos síntomas en las esferas de distintas esferas, digamos, en pensamiento, la cognición, la conducta, los ritmos biológicos y los trastornos somáticos asociados. Precisamente estos otros 4 ejes, digamos, que no tienen que ver con la afectividad, nos van a generar en muchas ocasiones pistas para poder hacer el diagnóstico diferencial. Desde ese punto de vista, captada la anedonia y la tristeza vital, digamos, hay que mapear al paciente en términos de su pensamiento, su cognición, cuál es la conducta que observamos, los ritmos cronobiológicos y la asociación a síntomas vegetativos y somáticos. Hecho el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es descartar lo orgánico, propiamente tal. Desde ese punto de vista, digamos, siempre no debemos descartar, digamos, cuando el paciente tiene una patología orgánica. Se estima que del orden del 10 al 15% de los pacientes con episodio depresivo mayor tienen, digamos, alguna causa orgánica tanto de agravamiento como o bien siendo el cuadro depresivo el primer síntoma subyacente. Todos conocemos esto en el adulto mayor, como es muchas veces prodromo de una demencia, y desde ese punto de vista todos hemos conocido y hemos visto estas listas de enfermedades somáticas asociadas a la depresión. Aquí pongo las cosas que yo he visto en mi práctica clínica generalmente y que no hay que olvidar. Olvido poner algunas cosas como relacionadas con episodios depresivos relacionados a las 3 o 4 semanas después de una infección por neumococo, intoxicaciones por medicamentos, muchas veces por metales, etcétera. Todo lo que es enfermedad neurológica en muchas ocasiones parten, digamos, con un episodio depresivo, y no olvidar, por supuesto, la diabetes, la patología tiroidea y suprarrenal.
Por otro lado, las causas médicas, digamos, la depresión no es solamente una enfermedad confinada en la psiquis de la persona, sino que involucra a todo el cuerpo, no solamente al cerebro, el estrés crónico y el aumento de catecolaminas, y en el fondo precisamente el aumento de cortisol genera, digamos, además cuadros del orden metabólico, aumenta, digamos, la activación plaquetaria, y desde ese punto de vista tenemos una serie de otras anormalías secundarias a partir de esto, y desde ese punto de vista podemos observar que la comorbilidad médica con un trastorno depresivo mayor es amplísima. Si ustedes se dan cuenta, estas son tasas de cuántos diagnósticos, digamos, porcentajes de pacientes con estos diagnósticos médicos que tienen además asociados cuadros depresivos, y la tasa es bastante alta. Desde ese punto de vista también podemos ver que los depresivos, estar deprimido y tener una enfermedad médica disminuye fuertemente los porcentajes de funcionalidad, y desde ese punto de vista agrava el pronóstico de patologías como el asma, angina de pecho, artritis y diabetes. Desde ese punto de vista, este listado, digamos, que les dejo de enfermedades médicas, digamos, no hay que olvidarla y tenerla siempre en la cabeza. Agrego últimamente los déficits de vitamina D y B, que no pueden pasar desapercibidos, que en muchas ocasiones también impiden el buen diagnóstico diferencial o bien la respuesta a tratamiento. Por otra parte, es muy importante tratar un episodio depresivo mayor. Por ejemplo, la supervivencia después de un infarto con un paciente deprimido se disminuye, la progresión de la arteriosclerosis empeora, incluso, digamos, fíjense que índices de pérdida ósea se relacionan con síntomas depresivos asociados. Esto nos habla que en el fondo la depresión no solamente es una enfermedad cerebral ni de la psiquis, sino que de todo el individuo. Por otra parte, tanto la funcionalidad como la mortalidad por causas naturales se ve aumentada con la aparición de la simple depresión unipolar. La diabetes mellitus también se ve asociada a un peor pronóstico, y desde ese punto de vista también no tener niveles de glicemia estable y hemoglobinas glicosiladas en diabéticos tipo 2 bajo 7 o 6,5 es un factor que impide la recuperación funcional y la recuperación completa. No olvidar los fármacos. Aquí puse los que yo me he pillado en mi práctica, digamos, que me han hecho pasar dolores de cabeza. Todos recordamos los beta bloqueadores, pero son interesantes recordar que en muchas ocasiones incluso la carbamazepina, el disulfiram, o incluso, digamos, los quimioterápicos pueden generarnos algunos problemas en algún minuto con respecto a este tipo de síntomas. Por supuesto, no hay que olvidar en la práctica clínica y en la historia los hábitos y sustancias, que son todos causa de agravamiento, falta de respuesta o bien incluso causa directa. Les dejo aquí un listado de exámenes, digamos, que es como el perfilamiento, ojalá primero, digamos. Los 6 primeros me parecen absolutamente indispensables en todo paciente con episodio depresivo mayor. El resto se va viendo, digamos, a medida de las necesidades clínicas, y hoy en día tenemos bastante evidencia que la resonancia nuclear magnética en mayores de 60 años, psicosis o sospecha de organicidad es mandatoria. Desde ese punto de vista, lo que hacemos los clínicos rápidamente es buscar, digamos, primero como una etiopatogenia, verlo cómo va evolutivamente, cómo se genera sintomáticamente, cómo es su intensidad, el momento de la vida que está, respuesta al tratamiento, y por supuesto esto nos permite perfilar al paciente para poder escoger el tratamiento correcto. El problema está que en el último tiempo esto se nos ha hecho más difícil, digamos. Con las nuevas clasificaciones la cosa ha ido cambiando. Antiguamente teníamos esta antigua y clásica clasificación donde teníamos los trastornos del ánimo divididos en monopolares y bipolares, y desde ese punto de vista tratábamos a los episodios depresivos mayor de cierta manera y a los bipolares tipo 1 y tipo 2 de otra. Desde ese punto de vista, nuestras clasificaciones actuales han ido migrando, digamos, desde una clasificación que era más bien en estancos, en grandes módulos, donde las enfermedades coexistían de manera
por decirlo así, comórbidas, sin parecer relación tener entre ellas, pero en el fondo hoy en día y con la aparición del DSM-5, digamos, de sacar el episodio mixto propiamente tal y ponerlo como un especificador, nuestras clasificaciones hoy en día se parecen más a esto y en realidad en vez de ser en estancos más bien parecen esto. Es muy probable que alguno de ustedes tenga en mente un paciente que tiene un tipo de trastorno del ánimo asociado a crisis obsesivas o con trastornos de pánico, además tenga algunos elementos de déficit atencional y, por qué no decirlo, además un elemento de personalidad asociado. Con lo cual el paciente pareciera ser que más que tener 4 enfermedades psiquiátricas graves y discapacitantes, pareciera ser que se encuentra en algún punto de estas interjecciones de grupos de síntomas que en el fondo tienen que ver con correlatos de ciertas vías neurobiológicas. Entonces, frente al episodio depresivo mayor, el clínico generalmente hoy en día se pregunta, ¿esto corresponde a un episodio bipolar? ¿Esto corresponde a lo que se ha llamado el espectro bipolar? ¿O más bien corresponde a un trastorno de ansiedad que se ha deprimido? Fíjense que en el caso de los bipolares, tanto tipo 1 y tipo 2, este es un seguimiento en Estados Unidos por Youth, digamos, y tenemos que la tasa de los bipolares tipo 1, el 68% de las ocasiones tienen episodios depresivos y los bipolares 2, el 93% de los episodios corresponde a episodios depresivos. Desde ese punto de vista, la bipolaridad ha entrado fuertemente en nuestras vidas, digamos, como clínicos, más en primera línea, digamos, y nos hemos dado cuenta que en el fondo, más que aumentar los bipolares, ha aumentado la pesquisa y hay que comprender muy bien cómo hemos llegado a ese punto y se ha provocado toda una polémica acerca de si todos los pacientes son bipolares o no, etcétera. A mí me enseñaron en la beca, digamos, que la proporción de bipolares versus monopolares antes era 1:4 y hoy es 3:4. Desde ese punto de vista, la proporción de los pacientes, yo les diría que está prácticamente dividida de esta manera, digamos. Antiguamente, el 86% de los episodios depresivos mayores era considerado un episodio depresivo monopolar, y hoy en día, con la incorporación de los episodios mixtos y del espectro bipolar, esta tasa ha ido aumentando, digamos. Desde ese punto de vista, también nos hemos dado cuenta que la edad de inicio del trastorno es muchísimo más temprano. Generalmente los pacientes bipolares tienden a partir sus episodios muchísimo antes. Tienen que pensar que en el seguimiento de los pacientes con trastornos bipolares, el 36% de la enfermedad parte con síntomas claros de los 13 a los 18 años. Y desde ese punto de vista, digamos, cuando uno hace estos seguimientos, uno se da cuenta que hay que tener mucho cuidado con respecto a tener estos elementos de pesquisa. Esta es la clasificación del DSM-5 para trastornos bipolares y relacionados. Yo les diría que donde ha aumentado el número en el pesquisaje tiene que ver con el elemento no tanto en bipolares tipo 1 y tipo 2, que todos ustedes también conocen, sino que en esta introducción de los episodios mixtos que nos da una mirada hacia el tratamiento y el diagnóstico que es distinto. El 20% de pacientes bipolares con un episodio depresivo mayor recibe el diagnóstico correcto en el primer año buscando tratamiento. El promedio es que en el fondo el diagnóstico se demora de 5 a 10 años. Y desde ese punto de vista, digamos, el retardo de esto genera, digamos, graves complicaciones, digamos, y desde ese punto de vista el diagnóstico diferencial siempre es complejo, sobre todo en adolescentes y adultos jóvenes. Por otra parte, hacer el diagnóstico adecuado, por supuesto que nos permite una disminución del riesgo de suicidio, de complicaciones, de los trastornos cognitivos y de, por supuesto, mejorar la funcionalidad del paciente. Y aquí la pregunta que nos convoca, digamos, ¿la depresión que tengo al frente es unipolar o es bipolar? Y fíjense que
esto, digamos, como les decía, ha ido cambiando, digamos, por los métodos, por el mayor conocimiento de la evolución de las enfermedades de ánimo, de los subtipos, el conocimiento más acabado de los factores de riesgo y de las respuestas a tratamiento, y en el fondo métodos diagnósticos como carta de vida, que es hacer una historia anímica del paciente y no solamente tener acento en la fenomenología actual del episodio, sino que en el devenir completo del paciente y los antecedentes de él es fundamental. Pero antes de hacer esta distinción, quiero hacerles un poco retroceder en el tiempo para poder comprender de dónde vienen estos dilemas. Miren, fíjense que Soranus en el siglo I antes de Cristo describe mezclas de melancolía con euforia. Es muy interesante que ya desde tempranamente los griegos lograron identificar que la melancolía y la manía eran estados, digamos, que estaban conectados. Areteo de Capadocia en el 150 después de Cristo, digamos, hace la conexión explícita, así los menciona, digamos. Falret y las descripciones de la folie culea en 1845 también son bastante interesantes, y Weilager, la folie double femme, que en el fondo todos los psicopatólogos franceses en el siglo XIX empezaron a describir como una unidad. Luego viene el padre de la psiquiatría moderna, que es Kraepelin. Todos ustedes conocen esta historia, se les ha metido hasta el hipocampo más profundo, digamos, y desde ese punto de vista él dividía las psicosis lúcidas en crónicas y episódicas. Una conducía al deterioro, lo cual era la demencia precoz, posteriormente lo que conocemos como esquizofrénica, y la episódica la mencionaba como la psicosis maníaco-depresiva. La psicosis maníaco-depresiva en Kraepelin, él la describía como una alternancia de fases que se presentan con inhibición o opuesta, una excitación de las funciones mentales sin la evolución deleteria de la demencia precoz. Describe muchísimas formas mixtas que más rato les voy a detallar, y los opuestos son fenómenos de un mismo proceso, fenómeno único, con lo que puede incluir a la otra una exacerbación de la psiquis previa. Kraepelin en el fondo pensaba que estos pacientes que eran impredictibles en su evolución, en términos, no se deterioraban, porque en el fondo él pensaba que una psicosis en el fondo conducía a la disolución del yo y de la psiquis, en cambio la otra era más bien una exageración del yo. También tiene descripciones interesantísimas en cicladores rápidos, episodios únicos, cuadros estacionales, etc. Aquí está este cuadro de diagnóstico diferencial clásico, digamos, que todos ustedes conocen. No me voy a detener en este diagnóstico diferencial, pero en el fondo son sabidos que en el trastorno del ánimo, digamos, los delirios, las alucinaciones son concordantes, vinculadas con el ánimo, y desde ese punto de vista la evolución y las diferenciaciones kraepelinianas son muy interesantes. Lo más interesante de Kraepelin es la clasificación de los estados mixtos, y desde ese punto de vista nos da 7 tipos de estados que para él, digamos, son todos lo uno, digamos. Kraepelin no dividía a los pacientes en bipolares ni monopolares, sino que todos eran pacientes afectivos y anímicos. Desde ese punto de vista tenemos en los dos extremos la manía típica y la depresión típica, con pensamiento, motricidad y humor acelerado o inhibido completamente, y luego de eso tenemos otras formas como la manía depresiva, la manía improductiva, la manía inhibida, esto es muy interesante, el estupor maníaco, y finalmente la depresión con fuga de idea y la depresión excitada. Fíjense, digamos, que por ejemplo, digamos, una de las cosas que se ve con frecuencia, la manía improductiva, hay una pobreza del pensamiento, hay altos grados de disforia y hay tristeza o indecisión, digamos, y desde ese punto de vista son pacientes, digamos, que tienen un contenido del pensamiento bastante pobre, pero por ejemplo tienen aceleraciones del pensamiento que es como los hace describirse a sí mismos como una rueda de un hámster, digamos, un hámster en una rueda dando vueltas sobre las mismas ideas culposas pero con pensamiento acelerado. Por otro lado, digamos, el estupor maníaco, que es otra cosa que se ve a veces, Kraepelin lo describía en pacientes
más graves, digamos, pero en el fondo son pacientes que se mantienen callados, silenciosos, que se ríen sin motivos, que a ratos pueden tener raptos de violencia, y desde ese punto de idea, digamos, en muchas ocasiones diferenciarlas, por ejemplo, de depresión con fuga de ideas unas de otras son cuadros, desafíos para el clínico de poder ir viendo cada uno de los subtipos de mixtura en Krepel. Bloiler se aparta del maestro al decir que existe un continuum entre esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva, siendo más bien dimensionalista y no tanto categorial. Y aquí Wernicke, Kleist y Lerner finalmente hacen una clasificación distinta en la psicosis, clasificándolo ya no en dos, sino que en tres: la psicosis cicloide, la esquizofrénica y las afectivas, y ahí ellos distinguen entre las melancolías y las depresiones, las manías y las euforias, y las psicosis cicloides en el fondo tenían que ver con alteraciones en el pensamiento y en la conducta, pero no relacionadas precisamente al ánimo. Este diagnóstico lo dejamos de hacer y hoy en día probablemente muchos de estos cuadros corresponden a cuadros más bien del orden de la mixtura. Angst, Perris y Winokur en los 70, digamos, empezaron a ver, digamos, tomaron las clasificaciones, digamos, de Wernicke, Kleist y Lerner, digamos, con esta cosa de bipolar y monopolar, que son los primeros que empiezan a hablar, y ya hacen esta distinción en dos grandes grupos, digamos, donde la edad de inicio de los bipolares sería más precoz, los monopolares más tardía. Por supuesto, los bipolares tendrían más recurrencialidad, los episodios serían más cortos, habría una igualdad entre hombres y mujeres en tanto de la proporción, en cambio los monopolares serían más mujeres, y por supuesto la gravedad de la evolución del cuadro en bipolares sería muchísimo mayor. El DSM-5, en cambio, empezó a viajar a una posición distinta, digamos. De estos dos extremos empezamos a ver estos estados mixtos. En el fondo empezamos a tener captaciones de pacientes, digamos, donde los especificadores de mixtura que muestra el DSM-5 son estado de ánimo elevado o expansivo, aumento de la autoestima o sentimientos de grandeza, la más taquilalia, digamos, o presiones, digamos, para mantener el juicio social y la conversación. Hay una experiencia subjetiva de los que pensamientos pueden ir a gran velocidad y un aumento de energía dirigida hacia un objeto, y hay una implicación aumentada en actividades con posibilidades de consecuencias dolorosas. Este es el listado, en el fondo, de los síntomas maníacos que uno puede especificarlos hoy en día en estos como tres grandes grupos. Un episodio maníaco más bien puro, digamos, donde predominan los episodios maníacos y tienen escasos síntomas depresivos, síntomas mixtos, donde serían como de distinta proporción, y finalmente los síntomas depresivos, donde tendríamos ausencia de síntomas más bien maniformes. Desde ese punto de vista, el DSM-5 logró en la decisión de los trastornos del ánimo en espectro y monopolar. Eso nos da casi como una clasificación de tripolaridad, es decir, tenemos por un lado los pacientes que son maníacos, que corresponden a los bipolares tipo 1 y 2, con manía y hipomanía correspondiente, los pacientes mixtos, que corresponderían más bien al espectro, y los pacientes depresivos monopolares, como siempre. Desde ese punto de vista también hace desaparecer el episodio mixto propiamente tal, sino que lo genera como un especificador, y también uno puede especificar síntomas ansiosos o si los síntomas psicóticos son congruentes o no. También agrega este concepto del estado de ánimo disruptivo en niños, donde la irritabilidad y su carácter no episodio es el núcleo organizador. Es bien difícil, digamos, poder distinguir esto del déficit atencional o del trastorno posicionista desafiante, digamos, y desde ese punto de vista está en cuestionamiento. Pero fíjense, cuando uno ve fenomenológicamente el episodio, podemos ver que los grandes marcadores de bipolaridad serían: uno, la exaltación psíquica o la tensión interna, la labilidad anímica o reactiva, la ausencia o retardo psicomotor, digamos, y una marcada irritabilidad o ira espontánea. Uno tiende a pensar que siempre la disforia y la irritabilidad es el mayor marcador del episodio, pero en realidad es la tensión interna.
esa atención interna es fundamental para tener una de las primeras sospechas en cuanto al episodio. Por otro lado, los especificadores de la depresión mixta orientan a un pronóstico y tratamiento en términos de más bien dejarnos en el cuadro de la espectralidad. Son de inicio más temprano, tienen mayor riesgo de suicidio, tienden a estar más expuestos al mal diagnóstico y el uso no razonable de antidepresivos, tienen mayor cantidad de síntomas psicóticos, tienden a recurrir rápido, ciclan más rápido y las oscilaciones, por supuesto, muchísimo mayor. Estos son los criterios de depresión mixta de Cocopoulos. El doctor Paul Beringer en Chile lo ha mostrado varias veces en varios trabajos, digamos, y desde ese punto de vista, teniendo tres de los siguientes síntomas que tienen que ver con los elementos de mixtura, digamos, dentro de un episodio depresivo, hay que pensar que estamos hablando más bien de un elemento mixto que va a responder mejor a estabilizadores del ánimo que a antidepresivos. El núcleo de la manía es la activación psíquico-motora, y desde ese punto de vista, estudios como este de seguimiento de Casano, digamos, con 1158 pacientes, cuando uno empieza a ver, digamos, que tenemos periodos de hiperactividad, distractibilidad, inquietud física, los porcentajes de predicción de TAP son del orden del 96%. Con la diada de activación psicomotora y conducta suicida, la evolución de estos pacientes tiende a ser un 93% propiamente tal. Por lo tanto, el episodio ya nos da alguna forma de poder verlo. Si tenemos uno de los episodios más puros, digamos, podemos hablar de bipolaridad clásica 1 y 2 o de un episodio depresivo mayor si no tenemos otro indicador, y finalmente el espectro nos habla de los elementos de mixtura. ¿Pero qué es esto del espectro? El espectro, digamos, ha clasificado, hasta la clasificación de Keiskal, se las voy a pasar muy rápido porque está en cualquier texto. Tenemos esta forma de clasificarlos que va desde el cuarto hasta el 6. Algunos dicen que el séptimo es tener un presidente bipolar y el octavo un vecino bipolar, pero en el fondo, independientemente de esas bromas, digamos, podemos ver que tenemos a los bipolares medios, que son en el fondo lo característico de los esquizoafectivos, el bipolar tipo 1 y tipo 2, que ustedes tan bien conocen, el 1 y medio, un paciente con hipomanía que en el fondo al caer prácticamente en eutimia consulta, digamos, y desde ese punto de vista, clasificaciones pueden ser muy útiles, como esta, la del 2,5, que es un paciente que va ciclando, que tiene un templanamiento ciclotímico y que hace episodios depresivos. Los bipolares tipo 3 y 3,5, unos que se genera una manía o hipomanía por switch con antidepresivo que hace prácticamente el diagnóstico de trastorno bipolar, el tipo 3,5 que hace lo mismo con abuso de sustancia o otra sustancia psicoactiva. El de temperamento hipertímico que hace episodios depresivos mayores es el bipolar tipo 4, el 5 episodios mixtos de maneras continuas o crónicas, y desde ese punto de vista no hay que olvidar cuadros como la ciclotimia, los ciclos rápidos, los switchadores con ciclos rápidos y por supuesto la depresión doble, todas con evoluciones distintas. Pero entonces, ¿cómo lo distinguimos? ¿Cuáles son los factores? Antecedentes familiares. Este es lejos el que más pesa. Ciclación con antidepresivos, que nos hace prácticamente el diagnóstico. Personalidad premórbida, es decir, un temperamento hipertímico. Una edad de inicio temprana, menores de los 25 años. Un episodio posparto también nos debe hacer sospechar. Presencia de síntomas psicóticos, estacionalidad y la recurrencialidad. Estos son los factores duros, por decirlo así, en términos más bien evolutivos y de tiempo. Y desde ese punto de vista hay que tener muy claro que independientemente de las características del episodio y la presencia de mixtura o de elementos marcadores de mixtura dentro de un episodio depresivo, sobre todo en población adolescente, estos son los marcadores más fuertes en términos de la predictibilidad de la bipolaridad. Hay otros como, por ejemplo, la presencia de síntomas disfóricos, la tipicidad versus la tipicidad. Antiguamente se asociaba más bien la tipicidad a bipolaridad. Hoy en día pensamos que en algunos que es más bien al revés. La resistencia a tratamientos, otras hay que tenerlo en mente. Enfermedades de inicio temprano con historia del ánimo asociado.
Por ejemplo, un debut con síntoma panicoso, sobre todo en pacientes hombres menores de 20 años, déficit atencional con descontrol de impulso más severo, TOC precoz con contenido psicótico, trastornos alimentarios que van fluyendo con elementos mixtos o que fluctúan de una N y una BN. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Síndromes de descontrol de impulso y adicción excitadores del sistema nervioso central. Todos sabemos que los antecedentes familiares son importantísimos en este grado, que aquí lo deja claro que no solamente en pacientes de primer grado, sino que con todo el sistema familiar, puesto que la asociación de los genes asociados a bipolaridad es múltiple. Hay muchísimos genes, a diferencia de la enfermedad coronaria, que es un grupo concreto de genes en un gen, digamos. Aquí tenemos distintos genes implicados, y desde ese punto de vista precisamente habla de que la frecuencia, digamos, de riesgo de familiar en primer grado es del orden del 5 al 10%, 7 veces más que la población general, y precisamente la multigenicidad o los múltiples genes involucrados en relación de eso hace más bien pensar en la línea del espectro más que en la línea de un cuadro específico monolítico. Desde ese punto de vista hay que buscar en todos los sistemas familiares. La heredabilidad estimada es entre el 58 y el 85%, la concordancia monocigoto es bastante alta, y como yo les iba diciendo, tenemos grandes polimorfismos en el gen del BDNF, incluso factores de riesgo para asociaciones, digamos, a eventos estresantes, tanto infecciosos como psicosociales. En este estudio de ANGS, ya clásico de 5.635 pacientes, digamos, aquí habían criterios para TAP del 16% con DSM-4, y cuando uno lo especificaba TAP con 3 o más síntomas maniformes, uno iba a buscar mictura sin el criterio de duración y con el deterioro, podíamos ver que estos especificadores, sobre todo la tensión interna, aumentaban, digamos, la predictibilidad, que el switchaje, digamos, 9,5 de hecho significa ciclar, digamos, casi 950 veces el riesgo de que esto sea bipolar, digamos, y 3,8 con antecedentes familiares. Desde ese punto de vista, digamos, hay que siempre tener presente en los adolescentes, digamos, con trastornos del ánimo, con una historia familiar de trastorno de bipolaridad, que este es un fuerte indicador para el desarrollo de bipolaridad a lo largo del tiempo, y hay que tenerlo siempre en mente, sobre todo en los adolescentes y adultos jóvenes. Desde ese punto de vista, tener antecedentes con trastornos disruptivos u otras patologías comórbidas es también otra cosa que hay que tener en cuenta. Cuando uno sigue a adolescentes, digamos, y adultos jóvenes, por ejemplo, en esta muestra alemana de Zimmermann, uno puede ver, digamos, que si uno no tiene presente los síntomas de hipomanía subumbral, en muchas ocasiones podemos perder tasas de diagnósticos y hacer retrasos del diagnóstico. Factores de riesgo, ustedes conocen para TAP, los factores perinatales, hay evidencia de infecciones víricas en la madre, digamos, toxoplasma gondii y prematurez extrema. Desde ese punto de vista también hay factores de riesgo mentales, es más frecuente con maltrato infantil, especialmente el psicológico, estresores psicológicos que tienen que ver con pérdida parental temprana y el parto, abuso de sustancias, y en ese sentido hay riesgo de aumentar las tasas de viraje, digamos, con, digamos, consumos, por ejemplo, de marihuana. Esto es bien interesante, hay algunos factores que se han visto, digamos, como enfermedades médicas asociados a eso, pero en general la fisiología inflamatoria compartida es algo que hay que también tener en cuenta dentro de eso. Ojo con que en el fondo hay que tener muchísima claridad de que los factores de riesgo mentales siempre son numerosos, es muy difícil medir cuánto es su impacto, pero uno puede ver en la práctica clínica que en muchas ocasiones eso es hay que tenerlo bien en cuenta.
Desde ese punto de vista, como yo les decía, cuadros de ataques de pánico y trastornos de pánico temprano, trastornos de ansiedad de separación, trastornos de ansiedad generalizada grave, resistente, síntomas conductuales mayores, déficit atencional con impulsividad o conducta criminal asociadas a un episodio depresivo mayor, sobre todo en adolescentes, nos permite poder tener en idea que hay que aproximarse no tanto con antidepresivos, sino que con otros tipos de cosas. Por lo tanto, hay que tener claridad de que hay que ir a buscar, digamos, estos factores cuando tenemos una población de alto riesgo, cursando con un episodio depresivo, cursando con un episodio psicótico, y desde ese punto de vista hay que tener claridad de que hay que lograr ese diagnóstico lo más temprano posible, puesto que el aumento del costo total en salud a los bipolares, eso es bastante complejo. Como yo les mencioné, digamos, tenemos muchísimos subtipos. Lamentablemente, los subgrupos aquiscalianos no son muy estables en el tiempo, pero a mi modo de ver son bastante interesantes para poder generar la pesquisa y poder tener una descripción por lo menos en algún punto del paciente. Desde ese punto de vista, digamos, hay que tener siempre claro, digamos, que síntomas, por ejemplo, melancólicos completos con recurrencialidad van a responder muy bien al litio, y más bien los síntomas atípicos, como yo les decía, antiguamente se pensaba que eran más predictores de bipolaridad, pero ojo, en muchas ocasiones tienen que ver con elementos ansiosos y somatomorfos que más bien responden a antidepresivos. Fíjense, por otro lado, estos son varios estudios de predictores de bipolaridad de distintas maneras, digamos, pero si ustedes se van dando cuenta, lo que finalmente hace el diagnóstico es la tensión interna, la disforia, las alteraciones en el pensamiento y en el fondo las descripciones casi primeras de las intuiciones de Kraepelin, que en el fondo nos permiten poder tener una diferenciación más clara entre bipolares y monopolares. Para hacérselos un poco más claro, cuando tenemos menores de 25 años con múltiples episodios, con sintomatología más intensa, con elementos de mixtura, cuando hay retraso psicomotor o sobre todo tan potente, digamos, y hay una historia positiva para trastorno del ánimo, digamos, es preferible pensar en una bipolaridad que en una monopolaridad. Entonces, ojo, porque hay que también hacer la historia dentro de eso y recoger las comorbilidades y los perfilamientos, y desde ese punto de vista sabemos que la enfermedad parte generalmente en adolescentes y hay que tener muy claro y hay que estar muy atento ahí a la pesquisa tanto de las evoluciones y los subtipos de déficit atencional como las alteraciones en el ciclo sueño-vigilia como las cogniciones. Este es un resumen que yo sé que varios han visto y que me han visto hacer. En general, a mi modo de ver, las depresiones monopolares tienen que ver con pacientes que son trastornos de ansiedad generalizada o trastornos ansiosos que, por decirlo así, se agotan y finalmente hacen un episodio depresivo. Son pacientes más neuróticos, si ustedes quieren verlo así, digamos, donde antecedentes familiares y depresión, ansiedad, alcoholismo, generalmente es una historia muchísimo más pura. Pueden tener antecedentes de déficit atencional con inatención, retraimiento y fobia escolar, y generalmente en la adolescencia presentan fobias, ansiedad, abuso más bien de sustancias de tipo más bien inhibitoria, muchos síntomas somatomorfos y síntomas de y elementos de hiperadaptación. Este grupo de pacientes responderá mejor a antidepresivos. En cambio, los pacientes con TAP siguen, digamos, tenemos otros antecedentes familiares, hay una historia perinatal más compleja, los traumas son complejos, hay un temperamento difícil, hay una hipertimia, hay conductas de riesgo, hay terrores nocturnos severos, o por ejemplo aparecen trastornos ansiosos de mayor intensidad o de, por decirlo así, significado y contenido más complejo. Esta forma de clasificar o de generar, digamos, si bien no predice si vamos a evolucionar un TAP 1, 2 o espectral, sí nos hace una aproximación a el tratamiento. Desde ese punto de vista,
quiero decirles que los antidepresivos en bipolaridad, a mi modo de ver, más que estar prohibido, es que lamentablemente para el ánimo no sirven. El uso de antidepresivos en pacientes del espectro y pacientes bipolares tipo 1 y tipo 2, con respecto al ánimo tenemos baja tasa de respuesta. De hecho, existe este fenómeno que también es muy interesante, digamos, que se llama el pop-out. Pacientes que usted lo diagnostica de un episodio depresivo mayor, indica un antidepresivo, el paciente responde rápidamente a las 3-4 semanas y al cabo de un mes, 2 meses de éxito con el tratamiento antidepresivo, el paciente vuelve a caer deprimido. Usted puede, por ejemplo, ahí optimizar la dosis del antidepresivo antes de pensar en cambiarlo y el paciente vuelve a responder y al cabo de unas semanas vuelve nuevamente a tener un episodio depresivo mayor. Y ahí, por ejemplo, usted puede hacer un switch a un antidepresivo dual y vuelve a responder y vuelve a bajar. Esta típica respuesta de pop-out, que Kiskar lo ha llamado el bipolar 1/4, digamos, es un predictor fuerte de bipolaridad y probablemente estos pacientes respondan mejor a otro tipo de estrategia. Si ustedes se dan cuenta, lamentablemente el tamaño del efecto del número necesario para tratar ánimo de los antidepresivos es de 20, lo cual está bastante lejano de nuestros tratamientos más óptimos. Está el miedo al ciclaje. Aquí hay una muestra de ciclaje con citalopram al cabo de un año. Efectivamente, a largo plazo, sin asociaciones estabilizadores, se generan mayor cantidad de ciclaciones. Y desde ese punto de vista se sabe, digamos, y he investigado bastante esto, que el uso de antidepresivos debe ser tratar de evitado, sobre todo si no está asociado a estabilizadores del ánimo. A mi modo de ver, y les dejo aquí mientras les converso las recomendaciones del ICBD para el uso de antidepresivos en bipolares, a mi modo de ver yo creo que hay que evitarlos en sintomatología, cuando aparecen síntomas mixtos. Sí es útil los antidepresivos siempre asociados a 1 o 2 estabilizadores para el para el manejo de trastornos de ansiedad comórbida en los bipolares. Por ejemplo, si existen trastornos obsesivo-compulsivos o trastornos de ansiedad, es bastante importante. Pero desde ese punto de vista, yo les diría que como antidepresivo propiamente tal, precisamente su respuesta es bastante escasa. Entonces, ojo que en el fondo, frente a pop-out y falla de respuesta, hay que pensar en bipolaridad, siempre asociado a un estabilizador del ánimo, ojalá para el manejo de síntomas ansiosos, siempre evitar en mixtura, agitación o ciclación rápida, y desde ese punto de vista, los antidepresivos, más que esa ser la forma de aproximarse, yo les diría que lo ideal es aproximarse frente a un episodio depresivo desde un bipolar, sea tipo 1, tipo 2 o del espectro. Estos son los 5 fármacos relacionados con buena respuesta y aprobados, digamos, por la FDA y la gran mayoría de nuestras guías clínicas para el manejo de una depresión monopolar. Las guías Kahneman, ustedes todos las conocen, digamos, y desde ese punto de vista, litio, lamotrigina, y quetiapina, olanzapina y lurasidona siguen siendo bastante interesantes. Estos son trabajos, digamos, originales de los manejos de la lamotrigina, olanzapina y quetiapina XR. Desde ese punto de vista, aquí hay una cosa muy curiosa, digamos, que era el antiguo laboratorio Lilly lo lanzaba, digamos, que era esta olanzapina con fluoxetina. Efectivamente, esta combinación le da una carga serotoninérgica mayor a la olanzapina, lo cual los pacientes tenían buena respuesta, sobre todo cuando tenían elementos ansiosos. Y lo que es clásico, digamos, todos me han escuchado alguna vez estos 2 estudios que yo los saco bien de caballito de batalla, que es el Embolden 1 y el Embolden 2, que es la respuesta quetiapina XR en depresivos monopolares. El Embolden 1 lo comparaba con litio. Lamentablemente el litio, si bien a largo plazo es una muy buena estrategia en pacientes, sobre todo en bipolares tipo 1, en la enfermedad de CADE, pero en el fondo a corto plazo, a las 8 semanas, el litio no difiere del placebo y su efecto es más bien a los 3-4 meses.
Fíjense en el Embolden 2, en el comparativo con quetiapina, cuando uno lo compara con paroxetina, la paroxetina en ánimo no se diferencia del placebo, pero cuando uno lo ve comparado en escalas de ansiedad, uno puede observar que la paroxetina hizo disminuciones en escala de ansiedad bastante significativas. Desde ese punto de vista, el switchaje, digamos, si bien no fue tan alto, este es un estudio a corto plazo, digamos, da unas tasas de 10.7 para paroxetina en el Embolden 2. Para finalizar, sin aburrirlos más, en el fondo tenemos este desafío. Frente a un trastorno del ánimo, hay que ver más bien si es la historia de un paciente ansioso, sin grandes antecedentes familiares, un déficit atencional más inatentivo que impulsivo, con grandes elementos de ansiedad, lo cual nos va a dar un manejo claro con antidepresivos. Yo creo que todavía existen los pacientes con depresiones monopolares que en el fondo, a mi modo de ver, tienen que ver con trastornos de ansiedad que a su vez responden muy bien con antidepresivos. Y el paciente anímico, digamos, propiamente tal, que tiene antecedentes familiares de trastorno del ánimo, hay una hiperreactividad, tensión interna, hay alteraciones en los ciclos biológicos marcados, es muy episodio, fases cortas, una caracterología clásica más bien de hipertímico, hay una comorbilidad muchísimo más grave en general y hay que ver si en el fondo es un TAP tipo 1, tipo 2 que responderá excelente a estabilizadores o bien a mixtura donde la espectralidad podría ser más útil los antipsicóticos atípicos. Este es un cuadro que yo les paso a mis becados para que no sufran tanto con mis disquisiciones psicofarmacológicas y tiene que ver, digamos, con que la psicosis maníaco-depresiva clásica o la bipolaridad tipo 1 sigue siendo el rey ahí litio. Los estabilizadores del ánimo y antipsicóticos atípicos, a medida que uno se va acercando al espectro, la tipicidad de los antipsicóticos tiene un muy buen perfil. Ojo, y cuando ya pasamos a cuadros de la línea depresivo-ansiosa, el uso de antidepresivos, hay que tratar de lograr la optimización y la dosis adecuada lo más rápido posible para lograr respuesta y eliminar el elemento ansioso. Bueno, muchísimas gracias, abierto a todas sus preguntas.